de hoy tenemos una clase muy importante e interesante porque nos va a ayudar en el momento en que tengamos muchas fallas, por ejemplo, un corto entre el pin positivo y negativo, también tener fallas de temperatura. Entonces vamos a analizar, vamos a estudiar los tres planos de los tres teléfonos que estamos estudiando, pero antes de ello vamos entonces a entrar a lo que tiene que ver con el plano. Entonces el plano es muy sencillo, ya nosotros hemos aprendido. En este caso pues buscamos arriba cómo se llama la pieza que queremos buscar. Entonces en este caso es el pin o el conector de la batería. Nosotros solamente pues miramos qué nombre tiene en este plano, en este caso es el 5S. Buscamos hasta donde nos lleve a lo que nosotros queremos buscar, que es el esquemático de ese conector. Llegamos aquí llegamos al conector. Podemos mirar, para los que se confunden porque ven una cantidad de números y conexiones, esto es porque todo esto va a tierra. Ya sabemos que este símbolo es el que nos indica que esa línea va a tierra. Por ejemplo, en este caso un condensador va a la línea y la otra va a tierra. Esto significa que va a tierra. Pues en este caso sería la parte donde se solda. Acá hay un punto, otro punto, otro punto, otro punto. Esos serían los puntos que nosotros no hablamos en la clase, porque no hay necesidad de hablar de ellos. Estos van conectados a tierra. Aquí sí están entonces los dos puntos que van a tierra, el 1 y el 2. El 3 y el 4 es la línea que tiene un nombre aquí, AP, BI, Battery, SWI, con. ¿Qué significa? Pues que es la entrada o el pin de conexión o el pin del conector que tiene la información de la línea SWI. Esta línea es la que siempre hemos estudiado en otros cursos, que usted ha escuchado mencionar, que la BATEN, que la línea de identificación de la batería. Por medio de esa línea ella se comunica al IC que esté conectado. En este caso está conectado al IC de Power, aquí lo vemos, está conectado al IC de Power. Sin embargo pues lleva que una trayectoria, un condensador de 56 picofaradios, un filtro FL11. En este caso le dice la conexión directa porque tiene para medirlo en la escala de ohmios, como aprendimos en los de display y los de cámara, tiene una medición muy baja, de casi que un ohmio. Entonces esto lo que hace es que nos puede permitir medirlo en continuidad, y si tiene continuidad está bien, si no tiene continuidad está dañado y tenemos que hacer un jumper o reemplazarlo. Hace continuidad el IC de Power, y acá me dice que en el procesador hace en el punto número AM5. Esto como para tenerlo de referencia, que hace contacto a estos dos, les indica. En este caso esta línea SWI es una línea de identificación. ¿Qué hace ella? Ella le permite, por medio de unos valores, el IC de Power, saber si la batería está teniendo una temperatura muy alta y poder deshabilitar el teléfono, poder deshabilitarlo. Por eso una batería dañada, una batería que se daña, me puede dar un error de temperatura, o puede ser que esté iniciando y se apague, o que cuando exija, digamos, la cámara o algo, el teléfono se apague, o active Wi-Fi se apague. Puede ser la batería. Sin embargo, también puede tener relación con la línea SWI. Acá vemos la línea tierra, pues esa es la parte negativa de todo el teléfono. Ella se conexiona acá a cualquier punto a tierra. Todo esto es punto a tierra, todo esto es punto a tierra. Eso es lo que nos indica el plano en este caso, como lo vemos acá, que va a la parte negativa, la OAR. La línea de SWI de la batería. Entonces nosotros podemos hacer un seguimiento hacia dónde va y poder determinar. En este caso, si nosotros le hacemos el seguimiento, vamos a mirar a dónde nos lleva. Nos va a llevar a todos los componentes que hacen conexión con ella. Esto es importante saberlo, porque ahorita vamos a mirar en qué nos sirve poder andar por el plano de esta manera. Vamos aquí a dónde nos lleva. Bueno, aquí acá dice que nos lleva un condensador de 56 picofaradios, sigue llamándose Battery SWI con, quiere decir que es la línea que viene del conector, pasa por un condensador, luego pasa un filtro y después del filtro cambia de nombre. Ya es el mismo nombre pero sin la terminación con, que ya no viene del conector sino que viene del filtro,
el FL11. Entonces así lo vamos a buscar para poder llegar más fácil a los componentes. Acá me dice que entra al procesador en el AM5, que era lo que estábamos analizando acá en este caso, que me dice que tiene contacto al procesador en la línea M5. Luego entonces ya yo sigo buscando a dónde más hace contacto, me dice que hace contacto en la línea H5. La línea H5 entonces pertenece, acá arriba nos dice a que al U7, ya sabemos que es el PMU o la unidad de Power Manager o la unidad de administración de voltaje, y está conectado a la línea GPI, que es una línea que se comunica, es una comunicación con diferentes componentes por los cuales está entrando una información. Aquí hay una parte lógica en la cual se determinan muchas funciones, y esa línea viene desde la batería después de hacer contacto también en el procesador en la H5, que es lo que miramos acá, que en la H5 hace contacto en el U7. Esto me indica hacia dónde tengo que ir en determinadas fallas. Ya vamos a mirar qué pasa si falla esa línea, que nos debe aparecer en el teléfono. Aquí también encontramos algo curioso, porque esta es la línea del PMU, de la battery al PMU, es un sensor que determina, pues le indica al IC de Power, cuando está cargando el teléfono, y esto también sirve para él tener un registro interno que le envía al procesador cuántas veces se ha puesto a cargar. Eso es un registro interno que se crea para él poder determinar entonces el estado de la batería también. Esta es la línea del sensor de la batería. También acá esta línea también determina en la interfaz que nosotros tenemos, nos indica cuándo decirle al procesador que nos muestre que está cargando, porque puede que el teléfono cargue pero en la pantalla no nos muestre. Puede ser que la línea que le indica al PMU, al U7, que está cargando, no está siendo activada. Puede ser porque el filtro falle, es como decirlo así, una falla que se pueda estar relacionando. La línea PP, BAT, VCC con es una línea muy importante. ¿Por qué? Porque es la línea viva, la línea directa positiva que viene de la batería, y esa línea alimenta muchos componentes. Por ejemplo, en este caso está alimentando 40 componentes. ¿Qué pasa? La única línea que puede pitar a tierra con el multímetro puesto en continuidad, y si tiene sonido acá me va a dar que si yo toco cualquier parte metálica a la hora, acá tiene que dar continuidad. Eso no puede ocurrir ni acá ni en esta. Si llega a ocurrir, esa es la falla por la que el teléfono no está encendiendo. Si es esta la que está en corto, entonces yo tengo que mirar las posibles componentes que pueden ponerlo en corto. ¿Cuáles son? Pues muy sencillo. Este condensador, como es polarizado, ¿qué significa eso? Pues que una pista va a tierra. Ustedes pueden ver acá cómo se une a la parte negativa. Esto visualmente, sin mirar el plano, yo sé en qué parte ese condensador tiene que pitar a tierra, porque si ustedes lo ven, este no está como este que tiene dos contactos acá a tierra. Toda esta parte es la parte negativa de la hora. Ustedes pueden ver que acá hay como una isla, todo esto es parte negativa, todo esto es parte negativa. Aquí use una parte negativa. Aquí vemos que este condensador tocaría a tierra por este lado. Entonces, si esta línea tuviera continuidad a tierra, el único que lo puede hacer fácilmente es el condensador. El filtro no, porque el filtro lo que está dejando es en serie. Recibe por un lado y envía al otro lado del mismo componente. Un condensador no, este condensador está en paralelo, solamente está colgada la línea. Si se quita de ahí, el teléfono tiene que funcionar normal. Lo único es que esa línea pues tiene ese condensador de 56 picoradios, ya lo vimos al inicio de las clases. ¿Para qué aparece un condensador de estos de tan baja capacitancia? Para eliminar algunos ruidos que se puedan presentar ahí en esa línea de voltaje, eliminar el rizado que se pueda presentar. Entonces, posible causante el condensador, no, el condensador ya lo retiré y sigue en corto la línea. Entonces puedo hacer aquí ya, entonces aplicamos técnicas de revisión. ¿Yo qué necesito saber? Necesito saber si el corto viene desde el IC de Power o el procesador, o si viene de acá abajo, de este lado del conector. ¿Cómo lo sé? Pues retiro el filtro. Si el corto está acá,
Entonces, a este lado del filtro quiere decir que por debajo del conector, en algún lado está teniendo continuidad a tierra, lo puedo quitar y lo puedo reemplazar porque en algún lado se unió a tierra aquí abajo. Puede ser que raspamos algún puntico o cambiando el conector raspamos una parte negativa y se unió el estaño ahí, nos tocaría levantarlo. Pero si a este lado no hay corto, quiere decir que si pruebo y acá aparece el corto ya quitando el filtro, eso me lleva a que puede ser el IC Power que debajo de él esta línea se pudo unir con la H4, con la H6 que de pronto era tierra y por eso está en continuidad a tierra. Eso puede hacer que un IC que esa línea pueda estar en corto. Así es de fácil poder buscar una falla en caso tal de que tenga un corto directo. Ahora lo más importante, si yo tengo continuidad en esta pista, nunca va a encender el teléfono. Eso sí lo tenemos que tener muy claro. Nunca va a encender. Va a mostrar un consumo muy alto en la fuente. Puede mostrar un consumo de 1 amperio, de 600 miliamperios. Y ese consumo nunca va a dejar encender el teléfono si esa pista está en corto. ¿Qué hago yo? Yo conecto la fuente de alimentación, conecto la batería. Si usted no tiene fuente de alimentación, conecto la batería y miro qué área se calienta. ¿Por qué? Porque es que si esta línea está en corto, 40 componentes pueden ser. Todos van a pitar a tierra, todo lo que tenga relación con la línea positiva. Estos condensadores, todo lo que está visible va a tener continuidad a tierra. Todos. Entonces vamos a creer que todos están quemados y no. Con uno solo que esté en corto, todos se van a poner en corto. Ahora, ¿cómo descubro cuál es el que está en corto? Pues no es fácil, pero sí hay métodos que nos pueden llevar a poder determinarlo rápidamente. Si yo veo que cuando conecto la batería una parte se calienta, yo rápidamente toco cuál es la primera área que se calienta. Digamos, se calentó este sector de acá primero, es el que más se calienta. Ya sé que por acá inicia el corto, por acá inicia, porque él se va transportando la temperatura, se va transportando a toda la hora, a tal punto en que no sabemos ni a dónde es que se calienta además. Entonces, esa técnica de mirar qué parte se calienta más, que ustedes si son seguidores del canal ven que cada rato soluciono teléfonos así, sean caros, sean económicos, todos los he solucionado cuando se calienta, porque hay un punto en el que no se caliente y ya ahí tengo que hacer una revisión visual. ¿Cómo es una revisión visual? Pues agarro y si tengo un microscopio, voy a poder mirar cada uno de los condensadores, mirarlos. Algunos también, por eso les recomiendo, si no son seguidores del canal, ver todos los videos del canal, porque en ellos hay muchas técnicas que le van a servir. Un condensador fisurado, o sea que se le vea una línea, una veta, quiere decir que ese condensador recibe una tensión alta y se dañó y está enviando la continuidad a tierra. Entonces, un condensador que tenga un aspecto muy negro también está sospechoso, lo voy a tener que retirar y mirar si el corto se va. Así voy a saber, porque también primero iniciamos con los visibles, Ahora, digamos, aquí hay una bobina que tiene continuidad a la línea positiva. Ninguna bobina nunca va a estar en tierra, nunca va a tener corto a tierra. ¿Por qué nunca va a tener corto a tierra? Porque las bobinas nunca van conectadas a tierra, solo en una excepción, solo en un caso. Y es cuando se usan elevadores de voltaje para el display, una de ellas va a tierra, que por ahí es donde se combina para sacar el voltaje menos, el voltaje negativo. Entonces, por ejemplo, esta bobina nunca va a tener continuidad a tierra. Si ella tiene continuidad a tierra, no es la bobina que está dañada, nunca va a ser una bobina que esté dañada porque está en continuidad a tierra, pero sí me va a ayudar a saber si en caso tal no encuentro todavía la falla, saber, porque a este lado de la bobina el voltaje pasa, digamos, aquí a esta memoria, digamos lo que alimenta a esta memoria, puede alimentar a otro componente, digamos lo que alimenta la memoria. Entonces yo quiero saber si el corto viene de afuera o viene de la memoria. ¿Qué hago? Quito la bobina y ahora sí miro a dónde está el corto, Si el corto está a este lado de la bobina, ¿cómo sé que es un corto? Pues porque
coloco una pinza del multímetro acá a tierra y la otra toco la bobina y me va a dar un sonido. Si es de un sonido ¡pit!, entonces ahí sé que hay corto. Al otro lado automáticamente va a pasar el corto. Entonces, ¿cómo sé si es de este lado la bobina o si es del otro lado? Entonces retiro la bobina. Si acá se va el corto viene de este componente. Ahora miren lo que pasa. Si el corto viniera de este lado la bobina, apenas la retire, los 40 componentes dejan de tener continuidad a tierra y ya sé que viene del otro lado. ¿Cómo sé cuál es el componente? Pues yo busco esa bobina en el plano. Vamos como a dar un ejemplo de esa bobina. Entonces vamos a buscar en el plano esa bobina cuál es, para no dejar la explicación a medias. Es una falla que estamos inventando solamente para poder determinar algo. Aquí me dice es la L5, entonces busco la L5, la buscamos en el plano, en el esquemático que nos lleve. Vamos a ver, hay muchas L5, entonces tenemos que mirar la que es. Bueno, tenemos que saber que es una bobina, entonces a donde lleguemos a una bobina, esa es. Aquí está, esta es la L5, entonces mire lo que nos dice el plano. A un lado recibe la línea PP Battery VCC, esa es la que estamos estudiando acá, esa. A un lado la está recibiendo, al otro lado donde es el contacto, entonces al otro lado hace contacto al U17. ¿Cuál es el U17? Pues volvemos arriba y buscamos cuál es el U17. Ahora vamos a mirar que el U17, entonces tenemos que buscarlo arriba en el plano. Vamos a ver acá. Ahorita entonces miramos acá cuál es el U17. Ahí está, es el IC que está aquí arriba. Entonces, el U17 es este IC que está acá. Vamos a ver si es ese. Vamos a volver a rectificar. Es un IC que está arriba. Es este que está acá, perdón. Aquí vemos el U17. Entonces, ¿qué me dice? Al otro lado la bobina alimenta el U17. ¿Por dónde lo alimenta? Pues entonces volvemos y buscamos esa línea L5 o buscamos U17, también lo podemos buscar para ver en qué lado la bobina lo alimenta. Aquí vemos, entonces la bobina lo alimenta por la línea D1, lo alimenta, perdón, por un lado recibe, la D1 es la que está recibiendo la línea directa de la batería, entonces sería la que tenemos marcada acá ya, pero la bobina él está dando un retorno a esa línea y llega por la A2 y la B2, que se llama entonces la línea PP LED Driver. Entonces ya sabemos que este IC tiene que ver con el strobe, con el que va a iluminar entonces la luz del flash de la cámara. Entonces aquí, ¿qué podemos determinar? Podemos determinar que si tengo el corto a este lado, ya sé que es el IC, porque al retirar la bobina todos los condensadores descansaron. Les estoy dando una ilustración de cómo yo busco un corto para no tener que batallar, empezar a cambiarlo. Dice que son los más complicaditos. Entonces buscamos primero la falla en algo fácil. Todo lo que usted vea de rojo es porque ahí le llega una línea positiva a la batería. Entonces son todas las opciones que usted va a tener en caso de que esta línea esté en corto. Voy a tener que revisar cada uno de los componentes que no tengan un aspecto. Por ejemplo, alguien que no sepa, que no haya estado en un curso, que primer vez, y él piensa que porque aquí falta un componente, porque me ha pasado que gente me ha dicho, entonces ellos piensan que todo se puede jumpear. Donde él jumpee este condensador va a ser un corto. No es lo mismo jumpear un filtro que un condensador, y si usted analiza son muy parecidos. En otras board, en otras tablets y otros modelos de teléfono se pueden diferenciar. En el iPhone no. Por lo general todo es casi de la misma tonalidad oscura y va a ser difícil diferenciarlos visualmente. Entonces, cuando tenga el corto, cualquier componente, entonces este es el que más se calienta. Ya sé que hay una línea que le llega a él por la línea 25 de SIC, que es el U23 de radiofrecuencia. Yo voy a
a quitarlo, y si el corto descansa, era él el que está en corto. Siempre que se calientan los componentes que están acá relacionados con la radiofrecuencia, suelen suceder que estén en corto debajo. Ellos tienen muchos contactos por debajo a tierra y fácilmente puede unir una línea de voltaje, una señal importante a tierra, y esto generaría que el teléfono nunca nos encendiera. También cuando quitamos los blindajes con mucha temperatura, entonces suelen unirse por debajo y hacer cortos, dejándonos sin encender el teléfono. Ahora lo que nos tocaría es descubrir qué área se calienta de más o qué área fue la que calentamos de más quitando el blindaje, y ahí fue donde se nos apagó, para mirar si corrimos algún componente o unimos alguno a tierra. Aquí, por ejemplo, se dice que la línea battery hace contacto en 40 componentes directamente, pero hay dos, o en este caso está este punto en el cual por aquí recibe la línea positiva de la batería, ese condensador de 0.1 microfaradios y esa resistencia de 0 ohmios, lo cual me indica a mí que el voltaje que llega aquí pasa al otro lado de la resistencia sin ningún problema. Es como si hubiera un puente acá y administra un voltaje al U10 de radiofrecuencia, queriendo decir que si estuviera en corto, por ejemplo, yo sospecho que este IC me está generando un corto. ¿Cómo sé si es el que está bloqueando y está generando un corto en esa línea? Ya sabemos, toca meternos en la cabeza que corto es porque la línea, acá cuando la probamos en continuidad con el multímetro, tienen continuidad ellas dos. Esto me dice que está en corto algún componente. ¿Cómo sé entonces cómo descarto acá? Fácil, como tengo una resistencia de 0 ohmios que por un lado recibe el voltaje, yo puedo quitar la resistencia y sé si el corto no viene de acá o si viene del otro lado. Si yo quito la resistencia y descansan todos los condensadores y componentes a tierra y acá ya se va el corto, quiere decir que el U10 era el que estaba en corto. Y si prueba este lado y sigue en corto, pero ya este lado descansa, entonces definitivamente o es el condensador o es el IC U10 RF de radiofrecuencia el que está en corto. Así hay muchas partes que yo sé donde puedo descartar cuando llega a una resistencia de 0 ohmios o así sea una resistencia de alto valor, y a las bobinas, porque yo las puedo quitar y sé si de un lado al otro se quitó el corto, ya determino hacia qué lado iba. Acá también vemos una bobina que recibe un voltaje de la línea positiva y al otro lado entra el ICU22. Entonces si este IC estuviera en corto, me puede también poner en corto toda la línea bed battery. Entonces es muy fácil y muy importante. Esto nos va llevando ya al final de todo, donde vamos a ver cuando no encienda un teléfono cuáles causas pueden ser, entre ellas que la línea de la batería esté a tierra y nunca nos va a encender por ninguna circunstancia hasta que no retiremos el corto de 40. Un solo condensador, así sea el más pequeño, así sea un condensador de 0.1 microfaradios que esté a tierra, hará que no encienda y que 40 componentes también marquen continuidad a tierra. En el U6, en el iPhone 6 normal, entonces acá vemos cómo cada uno de los componentes en el iPhone 6 normal, entonces vemos también la línea battery SWI que llega, en este caso pasa directo aquí a un condensador de 56 picofaradios, llega a un filtro que yo a sí le puedo tomar la medición en la escala de ohmios y me tiene que marcar aproximadamente 100 ohmios para poder saber si está bueno. Ese filtro deja pasar y pasa al U1401, que ya sabemos que es un IC encargado de gestionar todo lo que sea batería, conector de batería y lo que sea de carga. Estos puntos que ustedes ven en este caso hace contacto a 26 componentes, entre ellos estos dos IC que vemos acá, este transistor, el Q1403, este otro U1400 y el U1601. Aquí vemos que también hace contacto
de la forma que lo expliqué, que esta bobina, esta L4608 radiofrecuencia, a este lado recibe un voltaje alto de la batería, el similar al que está en la batería porque es la línea directa, y al otro lado de la bobina llega a este IC, queriendo decir que si este IC estuviera en corto por la línea 29 o este condensador, de una automáticamente la línea positiva de la batería también estuviera en corto. Si este IC estuviera en corto, también mandaría todos los componentes. Ya sabemos, entonces, si yo veo un condensador que está sospechoso, ya yo lo puedo medir en la escala de medición de capacitancia. Tiene que dar 10 microfaradios estos, 2.2 microfaradios, ya los de 56 picofaradios. Necesito un multímetro profesional, un multímetro que sea muy preciso en la medición, porque algunos no van a poder arrojarme bien ese valor. Recordemos que para que los condensadores los pueda medir y me den una medición exacta, tengo que tenerlos desoldados. Entonces, como nos cuesta trabajo desoldar cada uno de ellos, yo también interpreto el valor ahí montado. Entonces, aquí montado, digamos que me da 10 microfaradios, yo miro otro teléfono de los mismos y veo si en esa línea, en este punto, da 10 microfaradios. Si me cambia la medición, hay algo sospechoso, no quiere decir que está dañado, sino que hay algo sospechoso, y me ayuda a ir rápidamente a descubrir alguna falla. Entonces, vemos lo mismo, la línea, en este caso, también la línea positiva llega a esta bobina y alimenta al otro lado de la bobina, ya cambiando el nombre, como la línea PPSPK-AMP, que era la línea del amplificador de altavoz. Entonces, esto me indica que si el IC amplificador está en corto, esta línea también puede estar en corto. Acá, por ejemplo, la línea de el sensor de batería o el sensor de carga de batería llega al K10. También lo podemos analizar en el esquemático del iPhone 6. Acá podemos ver el conector, podemos ver cada una de sus líneas, a qué componente hace contacto, y acá era lo que yo quería explicar. ¿Cómo sabemos que a todos esos puntos de contacto? Pues muy fácil, yo copio el nombre de esa línea, le doy siguiente, y a cada punto donde aparezca es porque ella hace contacto. Aquí me dice que hace contacto al C2522, C2575, que entonces serían todos los que tienen relación con él. Acá en este caso, todos los condensadores que están apareciendo en la línea positiva, de 100 picofaradios, 220 picofaradios, 2.2 picofaradios, y así voy mirando. Si quiero saber con exactitud cuál es, entonces ya sabemos que lo buscamos acá y nos lleva a donde es. Lo que quiero decir es que cada vez que le damos siguiente nos lleva a algún punto. Por ejemplo, nos dice que en la lista de voltajes, ya sabemos también que hay una lista de voltajes, sabemos aproximadamente cuánto voltaje tiene. Dice que puede tener hasta 4.6, dependiendo del caso. Si tenemos la batería full y está hasta el cargador, nos puede dar máximo este voltaje. Casi siempre los voltajes que dan acá es el voltaje máximo que puede aparecer. Si la batería tiene 4.2, pues va a aparecer 4.2, si tiene 3.9 va a aparecer 3.9. Aquí nos lleva a la zona de 2G, el amplificador de potencia de 2G, y nos lleva acá, que es el U2G PARF, que es el amplificador de potencia de 2G de radiofrecuencia, y está siendo alimentado por el punto 4 SIC. Si lo buscamos en el plano, vamos a encontrar que es este que está acá, que es el U2G PARF, y así entonces es que rápidamente vamos buscando. Entonces, para que ustedes sepan, acá también, por ejemplo, me lleva al UASM radiofrecuencia. Es un amplificador también, o un administrador de todo lo que tiene que ver con cada una de las bandas, que lo vamos a conocer a detalle. Cada una de las bandas me dice que por la línea 29, ya en ese caso entonces sería este de acá abajo, por la línea 29 hace contacto. Estos planos, los que nosotros le entregamos, es algo que nosotros dedicamos para ustedes, que sea fácil, no tener que leer ningún plano y no ir buscando cada una de las fallas. Pero si quieren, con un plano que no enseñamos o un modelo que no enseñamos, puedan también encontrar fácilmente la falla. Cada punto que hace contacto me lleva.
Entonces ese corto yo lo tengo que buscar en cada uno de estos componentes. En cada uno de estos componentes tengo que ir a buscarlo. Acá me apunta al Q1403, que era el que teníamos acá. Nos indica entonces cuántos puntos tiene contacto. Acá me dice que a 5 puntos hace contacto, a la 2, A3, B1, B2 y B3. Me lleva también hacia el U1401, me dice que a 4 contactos hace también ahí. Acá lo vemos, 4 contactos. Seguimos buscando, nos lleva al U1401. Aquí ya no apareció. Aquí nos llevó al C1695, al amplificador del altavoz. Nos indica que por la A4 y la A5 hace contacto, por la A4 y la A5. El nombre de ese es el U1601. U1601. El U1601 acá lo vemos. Y así sucesivamente cada una de las líneas le hacemos seguimiento. Entonces así de fácil es poder saber nosotros a dónde va el recorrido de cada una de ellas. Ya en el iPhone 6 Plus la línea también, la SWI, llega aquí a un filtro, a un condensador, a un filtro, y llega al U1401 igual que el iPhone 6, porque recuerden que toda la parte de abajo, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus son similares, lo único que cambia es en la parte de arriba el conector del display, y que tiene entonces los dos driver IC para lo que es la luz de fondo del display, y también entonces cambia de posición lo que tiene que ver con el touch, pero abajo es igual, lo único que cambian algunas cositas de un lado para otro, pero tenemos el mismo USM radiofrecuencia, tenemos también los mismos contactos, cada uno de los condensadores donde hace contacto, que si yo tengo una falla que este punto aparece a tierra con el negativo, hay contacto entre ellos, continuidad, tengo que revisar cada uno de esos puntos. Ahí usted no me va a llamar y me va a decir, no, profe, tengo corto entre los pines positivo y negativo. ¿Cuál es? Porque ya tiene el plano y tiene que identificar cuál de todos, porque en mi caso, digamos, fue este que se dañó, pero en su caso puede ser este que está dañado. Sí hay una relación, por lo general, por ejemplo, en el S4, en el S2 hay un condensador, en el Galaxy S2 había un condensador cerca abajo donde carga, que es el que más está propenso a dañarse, y ese condensador entonces era el que más sufría y siempre soportaba la mayor tensión en caso de que conectara un cargador que no fuera original, o que hubiera un altibajo o hubiera una eventualidad en el voltaje. Entonces siempre sufría ese condensador, y muchos solucionaron solamente retirándolo y cambiándolo, o solamente retirándolo. Por lo general, cuando encuentren un condensador, en este caso ya saben su valor, lo podemos buscar en otra board. Si es que no conseguimos, por ejemplo, acá no se consiguen refracciones individuales, que voy a ir a comprar ese condensador, nadie lo vende, entonces tengo que buscar el plano de otra board y mirar si ese condensador es de 10 microfaradios. Buscar condensadores también es igual de fácil, simplemente coloco 10 microfaradios y me lleva a todos los condensadores que tienen 10 microfaradios. 10 microfaradios, ya tengo que mirar si soporta el mismo voltaje. Ahí vemos es de un 20% y de 6.3 voltios, y miro si el tipo es igual. Aquí me dice tiene un 20%, soporta una máxima tensión de voltaje de 6.3 voltios, el tipo es un cerámico X5R y el tamaño es 042. Si yo quisiera buscar eso, busco también en otro plano, puedo colocar 10 microfaradios y voy y busco. Por ejemplo, este me sirve también, tiene la misma capacidad y es el mismo tipo de condensador. Vamos a ver, este es igual, por lo general los de 10 microfaradios son iguales, de 10 microfaradios, todos se asemejan. Estos todos son iguales. Si colocáramos 2.2, quiero buscar uno de 2.2, me lleva, si tengo otra hora, a saber a dónde puedo ubicarlo.
Este es de 2.2 microfaradios, 20%, le soporta más 6.3 voltios, es un X5R, tamaño es 0201. Este es igual. Y así sucesivamente voy buscando. Si tengo otra hora, digamos, tengo un iPhone 4 para repuestos, pues me descargo el plano esquemático de iPhone 4 y tengo una cantidad de componentes, cientos de componentes que me van a servir para cualquier celular. Solamente acá tengo que mirar el plano del que tengo en la falla, saber de cuánto era ese condensador, ese diodo, esa bobina, y reemplazarla por una igual, buscarla en el plano. Es muy fácil. Si quiero busco por valores, si quiero busco entonces voy buscando, por ejemplo, las resistencias de cuáles son, voy mirando hasta que encuentre una resistencia que sea igual a la que yo busque. Si es una resistencia a la que estoy buscando, por ejemplo acá una de 1K, esta es de un 32 de watts, tamaño es 01005, es muy pequeña, es bastante pequeña. Acá tengo un condensador de 0.1 microfaradios, es tipo X5R. El X5R es el tipo de material que ha sido usado para hacerlo. Entonces eso me indica el tipo de material, y así voy a poder buscar cualquier falla en algún plano de estos. Entonces aquí vamos a ver ahora sí en práctica para qué sirve esto. Ya sabemos, la línea positiva, definitivamente me llegó un teléfono que no enciende, totalmente muerto. Apenas conecto la batería, dura unos minutos y la mata, la deja en cero, la consume total. Verifico si tiene continuidad entre este y este, ya solamente saco el plano y empiezo uno por uno a mirarlo. Este está bien, este está bien. Que este está como negrito acá, tiene un aspecto diferente. Entonces lo desoldo de un lado con el cautín, no tengo que arrancarlo ni nada, solamente lo desoldo de un lado, lo pruebo afuera. Si sigue con continuidad, esa era la falla. Si no, entonces vuelvo y lo corro y vuelvo y lo acomodo y sigo probando condensador por condensador. Entonces, después de que analicé todos los condensadores, no encuentro la falla, me queda revisar IC por IC. Por lo general se va a calentar y yo voy a saber rápidamente a dónde se calentó, y allá voy a ir como ya lo expliqué anteriormente. Ahora, por ejemplo, si nosotros analizamos, algo también importante es saber si la batería es original. Si la batería es original o es genérica. Por ejemplo, la que estamos mirando es una batería genérica. ¿Cómo sabemos que es genérica? Por el tipo de letra. La letra no es muy clara, y lo otro es el tipo de componentes que trae en el circuito protector. Eso me va a ayudar a identificar si la batería es original o no. Esta, si es una batería original, podemos ver la calidad de los componentes. Se ve a legua la diferencia entre ese y este. Podemos ver la diferencia de los componentes de los IC, son más pequeños, mejor organizados. Y acá entonces ya podemos determinar acá la pila internamente como es. Vemos cada una de las celdas. Va intercalada una celda de cobre y otra de aluminio. Una de cobre, por debajo está el aluminio, así como vemos acá. Está separada por este aislante, un plástico que lleva, y conforma la batería. Cada una de estas celdas que van conectadas al circuito de protección, y ya entonces el circuito de protección lo que hace es cuidar la batería. En caso tal de que se eleve a 4.2, corta el circuito y no recibe más voltaje. En caso tal de que la batería llegue a 3 voltios, entonces la va a mantener en modo de suspensión para no agotarla, porque una batería cuando llega a menos de 2.5, algunos cargadores no van a ser capaces de revivirla, y por eso hemos tenido que destapar teléfonos para poderlos revivir, y vuelven y trabajan normalmente. Entonces, cuando una persona va a guardar un teléfono y no lo va a usar por mucho tiempo, se recomienda entonces apagarlo con la batería en el 50%. Esto dará un buen tiempo para que ella automáticamente se vaya descargando lentamente, porque si lo guardamos descargado va a llegar a un punto en que va a llegar al consumo total y no nos va después a despegar cuando nosotros queramos normalmente. Entonces
Esta es la batería internamente, esta es la batería original y esta es una batería genérica. Aquí un pequeño detalle para poder comprender si una batería original o es genérica, porque eso también es importante que nosotros como técnicos podamos brindarle al cliente o nosotros tener la total claridad si una batería que estamos consiguiendo es original. ¿Por qué? Porque la batería original siempre va a ser diferente. ¿Diferente en qué? Pues que va a almacenar mejor la energía, nos va a entregar una mayor potencia a cualquier función que requiera un alto consumo. La batería original va a responder perfectamente. Lo otro que es lo más notable es la duración de la batería en el uso común. Entonces eso es lo que nos va a dar la diferencia, porque usted quizás se vaya a enfrentar a muchas fallas que le vayan a llegar, por ejemplo clientes que le dicen que la batería se descarga demasiado. Cuando tengamos problemas de que el cliente nos diga que el teléfono se descarga, téngalo claro que a estas alturas de la tecnología la gente no suelta los teléfonos, siempre los tiene conectados a Facebook, WhatsApp, todo lo que tenga que ver con redes sociales, todo el día lo va a estar conectado, todo el día lo va a estar descargando. Entonces no hay hasta ahora un teléfono que pueda durar en toda la aplicación, el uso que nosotros como humanos le damos a todos los dispositivos. Entonces eso siempre ha sido un problema que se va a enfrentar usted como técnico. Entonces usted quizás las primeras veces, y ya los que son técnicos ya más viejos ya saben que es una falla que todos los días van a tener en el local, y que muchas veces a veces no es nada, sino que el cliente dejó muchas aplicaciones abiertas, sino que el cliente pues dejó activado muchas funciones. Quizás siempre también se recomienda actualizar. Muchas actualizaciones van mejorando el consumo cada vez en un teléfono, van corrigiendo errores, van descubriendo configuraciones mejores para sacarle el máximo rendimiento a la batería. También después de un año de un uso de un teléfono es normal que la batería no aguante, porque un ciclo normal o los ciclos normales de carga de una batería está entre 300 para que una batería trabaje todavía normal. Después de los 300 ciclos de carga, ¿qué significa? 300 veces que lo conectamos a cargar, que estaba totalmente descargado hasta tomar un nivel alto, casi que al 100%, eso se llama un ciclo de carga, y eso también lo tiene en un registro interno el teléfono. Una batería por lo general dura entre un año aproximadamente. Después del año es normal, es habitual que haya que reemplazar. Ahora el problema viene porque la batería que vamos a reemplazar es difícil conseguir la original, aunque nos digan que es original, muchas veces no es original, y ahí es donde el cliente dice no, pero si la cambié porque se me descarga esta, también se me está descargando rápido. Entonces acá podemos ver la diferencia entre una batería genérica, por ejemplo esta que le estoy mostrando es de un teléfono, está nueva. Esta batería la conecté en el iPhone 5S, me encendió la primera vez, apenas activé la cámara, se apagó el teléfono de una, y ya la batería, aunque tiene 4 voltios, no enciende el teléfono. Y si lo enciende, se apaga instantáneamente después de la manzana, que sale la manzana en la pantalla, se apaga. Aunque tiene 4 voltios. Esta que vemos acá es original. Ustedes pueden ver el circuito protector, cómo es de diferente, el tamaño de los componentes, la organización de los componentes. Detrás no tiene componentes, por detrás no tiene. Esta tiene componentes acá y por detrás tiene más componentes, queriendo decir que estos que tiene acá no son suficientes para proteger y para cumplir pues las configuraciones necesarias. ¿Qué configuraciones está cumpliendo? Pues muy sencillo. Ella va a cortar en caso tal de que ya cada celda haya acumulado el voltaje suficiente, entonces va a cortar la carga, no va a dejar enviar más carga a la batería. Cuando esté por el límite de descarga va a enviar una notificación por la línea ID. También si por ejemplo a él se ha conseguido una temperatura muy alta, se le va a enviar esa información al componente que lo esté administrando la línea de identificación. En este caso se acuerdan que es la SWI. Entonces esta línea, si está conectada al procesador o al IC Power, entonces ahí va a viajar una información dando a entender que la batería tiene una temperatura muy alta y que hay que suspender el funcionamiento para no generar un daño interno en la board. También resulta que las baterías
las baterías de iones de litio, que son las que nosotros pues vamos a ver acá en los celulares, resulta que las baterías tienen el circuito protector para lo siguiente. Cuando una batería se descarga aquí, acá aparece 0 voltios. ¿Qué fue lo que pasó? Que como bajó de 3 voltios, de 2 hasta 2.5 se activa. Cuando llega a 2.5 aquí se activa y no deja pasar nada acá, aunque haya voltaje en la batería, aunque acá hayan 2.2, 2.5, 2.7, aquí no aparece nada. ¿Para qué es eso? Porque como esto sigue conectado a la board y la board sigue conectado muchos componentes, condensadores, osciladores, el IC power, todos están ahí esperando una orden al botón de power y por eso necesitan un voltaje ahí directo. Por eso pues fue lo que miramos ahorita anteriormente, que la línea positiva alimenta cantidad de componentes para eso mismo. Todo esto, cuando la batería está, todo lo que está en rojo se carga. Este condensador se carga. ¿De cuánto se carga? Con el voltaje similar de la batería. Este condensador se carga si está 3.9 con 3.9, 3.9, 3.9. Todos ellos empiezan a cargar y a tener no un consumo, sino algo muy mínimo, pero están ahí activos en la línea positiva, para que cuando demos al botón de power todo suceda rápidamente. Entonces eso es lo que sucede. ¿Qué hace la línea? Entonces lo que hace es que toma y suspende el voltaje acá y lo mantiene protegido hasta que no sienta, hasta que no perciba que el cargador se conectó y le está administrando voltaje. Apenas le administra un voltaje suficiente, el circuito protector abre la línea y empieza a alimentar las celdas de la batería. Por eso cuando baja más de 2.5, ningún cargador es capaz de reanimar o de abrir el circuito protector, porque no va a detectar ninguna batería, no la va a detectar. Por eso también, por ejemplo, hay veces que nosotros vemos que cuando está totalmente descargado, parpadea y vuelve y parpadea, es intentando el sistema darle una carga inicial a la batería para empezar a cargarla normalmente. En ese parpadeo, en ese intento de cargar, es donde muchas veces se dañan los IC administradores de voltaje, el IC power, porque ese constante forceo a tratar de despegar la batería hace recalentar los componentes y que el estaño se derrite y se pueda unir con otro componente, o que simplemente no soporte tanta golpe de la tensión ahí sobre el IC, sobre las líneas encargadas de administrar el voltaje, y se queme el componente. Entonces por eso está este circuito protector, para poder cuidar la batería y que nunca muera totalmente, porque ya cuando muere, sin embargo, en el canal también he explicado, cuando la batería ya llega a 1 o 0, yo acá le puedo administrar voltaje directo con una fuente de alimentación y volver a revivir. En este caso lo hemos hecho en baterías que no se conseguían, para poder tratar de darle de nuevo la carga y poderla volver a funcionar. Sin embargo, una batería totalmente seca, si duró mucho tiempo así, sin voltaje, ya se seca por dentro y ya después no va a generar ninguna carga. Así entonces podemos determinar esto, lo importante que es. Vamos a ver qué pasa entonces con la línea SWI en la práctica, ya que la línea positiva pues ya sabemos que si está en corto tenemos que analizar cada uno de esos componentes. Aquí ya para terminar lo de la explicación de la batería, para que entendamos por qué en los iPhone las baterías que no son originales no trabajan perfectamente en los teléfonos, por la sencilla razón de que, como ustedes ven acá, la línea positiva, negativa normalmente alimentar de voltaje, pero no solo eso, esta línea acá, la HDQ, que es la información de combustible de la batería, o la que informa acerca del estado interno de la batería de cada celda, y una cantidad de información que gestiona internamente. Esto lo podemos saber porque aquí vemos el circuito protector dentro de la batería. Aquí vemos también lo que tiene que ver con el gauge, o el indicador de la cantidad o el estado de las celdas. En este caso el SN27545 es el que tiene nuestra batería iPhone 5S dentro, que sería en este caso acá no sé si alcanzan a ver, SN 57545,
y eso se debe a la razón por la cual muchas veces la batería no va a trabajar bien y no va a ser actualizado. Inclusive se dice que las baterías de iPhone 4 están siendo colocadas en el iPhone 5, están siendo usadas para poder sacar esa cantidad de baterías que quedaron fabricadas, y por eso van a trabajar mal dentro del teléfono, porque por acá se lleva un registro. Entonces lo que analizamos acá de HDQ es una comunicación. Por ejemplo, si buscamos información ya en internet, podemos encontrar foros destinados a lo que significa entonces el indicador de combustible de la batería, y es un puerto serie, es un puerto que se comunica por UART, y acá explican un diagrama para poder hacerlo y comunicarnos con la batería. Aquí indica pues que hay que tener un MOSFET, una resistencia, un CAP, y este componente que es acá explica cada uno del seguimiento mediante el bus UART. Y entonces mire lo que la información que bota muy precisa de todo el gestionamiento de la batería. Entonces en este caso sí podemos decir que es una batería inteligente que tiene un IC, el cual es programado, es actualizado, se puede actualizar dependiendo del teléfono. Inclusive acá aparecen algunos programas, lo estuve tratando de descargar pero me daba error. Sin embargo, les dejo la inquietud y les aclaro eso para poder ampliar un poco más el conocimiento en cuanto a que estas baterías sí tienen una comunicación directa con el teléfono y con el sistema operativo interno, el cual no solo extrae la temperatura, sino que extrae mucha información extrae dentro de la batería, que puede indicar la capacidad de cada celda, el estado de cada celda, la corriente, la capacidad, los miliamperios hora que tiene internos. Entonces es algo que no habíamos visto hasta el momento en las otras baterías que habíamos estudiado, que solamente pues tenían los circuitos protectores. Estos traen entonces un componente. Acá podemos ver toda la información que arrojó cuando lo leyeron con el programa que les mostré. Yo les voy a dejar este link de estas páginas para que ustedes gasten un poquito más de tiempo leyéndolo y puedan enterarse al menos de esto de la teoría. Aquí podemos ver que en este caso, cuando le hicieron la lectura a esta batería, supuestamente iPhone 5S, arrojó que tenía un BQ27541, que es el que trae el iPhone 4. Entonces esto da a entender que están usando componentes que traían las baterías de iPhone 4 en las baterías de iPhone 5S, y esto pues va a dar un error internamente. Incluso las baterías genéricas tienen suspendidas esa línea, la tienen suspendida, solamente está ahí conectada, pero no está conectada a ningún IC Gauge, el cual pues va a mostrar una información correcta. Entonces esto es lo importante y lo que usted tiene que tener muy claro. Con una batería genérica el teléfono va a encender, pero nunca va a trabajar igual a que una batería original. Entonces ahí lo importante de guardar los componentes o los circuitos originales de la batería y mirar a ver si podemos soldar las celdas a ese circuito protector y poder entonces así ahí sí tener una batería original. Vamos a encontrar mucha información, solamente pues es colocar HDQ en Google y nos va a arrojar mucha información acerca de esto, acerca de esta comunicación y cómo se comunican con muchas baterías, y vamos a encontrar entonces todo lo que tiene que ver con esa comunicación. Hay mucha información, y si ustedes pueden pues tratar en la página que les voy a dejar, tratar de mirar si encuentran la forma de comunicarse con la batería y extraer la información y leer el estado y los componentes internos que traen. Acá nos explica el protocolo, lo que hace, cómo se comunica en el puerto serie. Esto es el cable USB, la positiva, RX, TX, a tierra, y esta configuración no es muy sencilla, y ahí nos explica entonces qué componentes son. Un MOSFET de canal N, la resistencia de 1 kilo ohmios en pull hat. Entonces por un lado recibe voltaje y la otra va entonces a la línea de recepción, y el tapón que acá vemos
el 74HC07 de drenaje abierto y la resistencia que estábamos hablando acá. Entonces es una combinación muy fácil, sin embargo pues esto también requiere un poquito de programación. Los compañeros que son buenos en cuanto a programar, sería bueno que ensayaran y pudieran investigar esto. Acá por ejemplo nos indica el programa, nos lleva el link del programa, yo lo descargué pero me da un error acá, me da un error para instalarlo. Sin embargo acá pues indica la página donde está el programa y acá las versiones. Eso lo quería dejar antes de que pasara ahorita a explicarles entonces sí el funcionamiento interno. Bueno, vamos a mirar en este momento qué es lo que sucede cuando la línea SWI está fallando, ya sea porque se dañó el filtro, porque tiene corto esa línea, porque esa línea no está llegando al IC Power o al procesador. Entonces mire lo que sucede, este teléfono no tiene el filtro para simular la falla, no tiene el filtro SWI en la línea SWI, y entonces usted le den el 88%, hace rato está en el 88% y lo tengo reproduciendo música para acelerar la descarga voluntariamente. Lleva varios minutos sonando música y el teléfono no quiere bajar del 88%, sigue en el 88%. Vamos a mirar algo. Este teléfono, le tengo la aplicación acá que testea la batería, está en un 28%, lo voy a apagar. Estaba en un 28, este está en un 88, vamos a apagar este. Vamos a apagar este y vamos a esperar que encienda. Vamos a este que está en 28, vamos a ver qué porcentaje tiene al momento de encender, para que ustedes analicen algo. Y esta falla también muchos me han preguntado que qué hacer cuando el teléfono aparece cargando y que no sube el porcentaje, o que si lo conectaron, lo encendieron un 90%, de ahí nunca se descargó, sino que se apagó, el teléfono se apagó. Entonces acá por ejemplo analizamos que un 28% volvió y encendió con un 28%. Ahora vamos a analizar por mucho a veces baja un porcentaje. Podía muy perfectamente llegar y subir a 27, encender con 27 después de que lo apagamos y lo reiniciamos. Muy probablemente podía normalmente subir a haber mostrado 27%. Ahora vamos a ver que se apagó con un 88%. Se apagó con un 88% y tendría que al menos mostrar un 80 y por mucho 85%. Ahora ustedes van a ver y mostró un 67%. 21% era lo que se había descargado y el sistema no se había dado cuenta. El sistema no se dio de cuenta porque la línea SWI no estaba teniendo comunicación. Ahora lo vamos a ver dónde está esa. Pues yo les expliqué que en el iPhone 5 está acá, está ahí en esta parte. Ustedes pueden analizar que acá no tiene nada. Acá es donde va el filtro. Si ese filtro no está, entonces él nunca nos va a dar la información exacta. Nunca nos va a dar la información exacta. Esto puede llegar a suceder también si la batería está dañada, si la batería no está enviando información por la línea SWI al sistema operativo, al procesador y al IC Power, dependiendo del modelo. Entonces puede ser que la batería, primero lo que hago en una falla es desconectar la batería, probar otra batería original. Segundo, revisar la línea completa. Ahí lo estamos viendo que si llegara a faltar ese filtro, la falla que nos está presentando, que el teléfono se está descargando y el sistema no me está actualizando esa descarga. Acá estoy haciendo entonces la toma con el otro microscopio para que ustedes puedan analizar
que ahí no está ese filtro, está el condensador de 56 picofaradios, pero no está el filtro. La información de la batería está llegando solo hasta este punto. Como ese filtro está en serie, debería dejar pasarlo acá, y como no está pasando esto porque esté dañado, esté reventado, porque este condensador esté en corto, tenga una fuga de voltaje a tierra, entonces puede generar ese error que les acabé de mostrar, ese error. Entonces aquí yo puedo hacer un jumper y lo puedo hacer funcionar, pero antes les quiero mostrar otra falla que genera ese mismo problema. Lo otro que puede también ocasionar una falla en el iPhone 5S por esa línea es que cuando yo conecte el cargador aparezca que está conectado el cargador, que está cargando, y voy a esperar. Listo, primer error, no más van 3 minutos y acá salto después de que se bloqueó y se desbloqueó al 72%, subió un 11% solo en menos de 3 minutos, que en 2 minutos ya me había marcado esto. Aquí ya hay un primer error, está tratando de descifrar algunas tensiones que están subiendo, pero al no tener la información está creyendo que la batería va en ese porcentaje, y vamos a analizar que quizás ahorita ya no vuelva a subir de este porcentaje, pero sí sigue acumulando internamente la batería. Ahora sí vamos a esperar a ver otros minutos, vamos a esperar hasta las 9:08 a ver qué sucede y qué nos muestra el teléfono. Aquí tenemos el teléfono, entonces ya no podemos seguir determinando la falla porque hemos encontrado, puede que esté ligada a la misma problema a la línea. Se me había reiniciado primero, pensé que era porque tenía el flash desconectado del auricular y me hizo algún contacto, pero ahorita viéndolo se ha reiniciado 2 veces, y lo que yo quiero decir es que él carga, acá no muestra nada, no muestra, a veces muestra que sube un 10, un 15%, pero cuando yo lo apago y lo prendo, sube. Ahorita antes de que apagara estaba en 62%, ahorita subió a un 74%, pero se está reiniciando a las unos 8 a 10 minutos, se reinicia. Una pantalla azul y vuelve y se reinicia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa línea, porque nos puede generar una múltiples fallas en el teléfono, en el cual nosotros pues vamos a quedar confundidos en caso tal de que no sepamos qué es. Pero ahora con esta explicación podemos entender entonces cómo funciona mejor todo esto y poder entonces llegar a una conclusión. Esa línea es la que envía información hacia el IC de Power del estado de la batería. Al no encontrarse pueden generar múltiples errores, como indicando que la batería está totalmente muerta, después volviendo a indicar ahí no hay una información. Entonces él pretende, con el voltaje, la tensión que está llegando en la línea positiva, sacar unas conclusiones, y termina cometiendo errores al reiniciar el teléfono. Al hacer esto, cuando desconecto el cargador, ustedes ven que hay 78%, apenas conecto el cargador aparece 74%. Todos estos errores se deben a esa línea SWI. Con un solo jumper en el filtro, ahora miren, cuando introduzco el cargador ya no baja 4%, se mantiene y ahora sí va a empezar a cargar. Esto nos tiene que ayudar, muchachos, a poder reparar y a diagnosticar muchas fallas y darle solución a fallas que otros no comprenden, que en otros cursos no les enseñaron, quizás porque no tenían pues esto en la mente. Entonces acá queremos compartir con ustedes cosas que pueden ser sencillas, simplemente un filtro que por cualquier error que se puede cometer a menudo, porque desconectando la batería podemos arrancar un filtro de esos y generar un daño interno, entonces nos va a generar una serie de errores. Ahorita se reiniciaba cada 5 o 6 minutos, daba un pantallazo azul y se reiniciaba. Apenas conectábamos el cargador entonces aparecía 4% menos, después de 2 minutos aparecía 11% más, lo reiniciamos, aparecía el porcentaje real. Entonces todo eso hay que tenerlo claro. Aquí ya le hice el jumper al filtro con estaño. Si entonces me van a preguntar, ¿y cómo le hizo el puente? Entonces vamos a mostrar cómo le hice el jumper. Listo, ahí lo vemos, voy a tratar de acercarlo
para que ustedes miren qué es lo que hice. Ahí está el jumper, lo hice en solo estaño. Aquí lo hice en solo estaño y voy a mostrarles. Entonces solamente agarro estaño, voy a quitarlo para volverlo a hacer con el cautín. Listo, ahí lo retiré. Ahí no hay nada, ya no está haciendo jumper, no está teniendo conexión de un lado al otro. Simplemente lo que hago es colocar el cautín ahí con la punta muy fina, derretir estaño ahí y tratar de correrlo hacia acá. Tratar de correrlo. Si no se quedó en la primera vez, vuelvo e intento. Limpio de nuevo. Y ahí ya quedó. Ahí ya quedó el jumper. Intenté 3 veces. Cuando lo hice la primera vez, a la primera salió. Ahorita intenté 3 veces y ya quedó el jumper hecho. Ahí está el jumper hecho sobre esa pista, que como es tan corta, entonces lo puedo hacer con el mismo estaño. Y ahí ya hemos dado solución. Ya el teléfono reconoce la batería, la información que está enviando el circuito, que mide la capacidad de la batería, y mucha información que se comunica con el IC Power y muchas otras cosas más. Ahí vemos, ya él funciona perfectamente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando esa misma línea falla en el iPhone 6 y en el iPhone 6 Plus. Vamos a ver qué es lo que sucede. En el iPhone 6 es este que está acá, este es el filtro. Este de acá, el filtro que trae la información. Y entonces vamos a retirarlo para que ustedes sepan lo que sucede cuando esa línea falla. No hay ningún afán, la idea es poder transmitir la cantidad de información que pueda ser útil en el momento de tener una falla. Voy a retirar solo un lado. Listo. Ya quedó retirado, lo dejé aquí soldado a esta parte negativa solamente para que no se me pierda. Y ahora vamos a ver qué sucede en el momento de encenderlo y que haya una falla en la línea SWI. Listo, ahora vamos a ver qué sucede con esa línea. Ahí lo vemos encendiendo. Lo vemos ahí que ya está tratando de pasar el sistema. Y listo. Ni siquiera es capaz de sostener a veces el encendido y nos arroja una lectura acá, temperatura, la temperatura del iPhone debe disminuir antes de que pueda usarlo y nos aparece bloqueado, solamente nos deja sacar llamadas de emergencia, y esto para proteger el sistema. Inclusive este parpadea al momento de usarlo acá en todo el brillo.
Si lo queremos usar, entonces por momentos vuelve y se bloquea. Esto lo hace porque no tiene información. Interpreta, trata de interpretar que la batería tiene una temperatura demasiado alta y esto puede perjudicar ya sea tanto el IC Power como la misma batería, inclusive como las baterías de esos teléfonos están incorporadas, por eso trae tanta seguridad. Inclusive una temperatura muy alta en la batería puede hacer explotar o hacer inflar, hacer partir el display. En caso tal de que se sople la batería internamente, nos puede partir el display, o en algunos casos llegan algunos iPhone con el display levantado y la batería soplada, y esto porque no traen esta protección. En este caso el 6 y el 6 Plus sí la traen, y es que nos da una alerta y no deja usar el teléfono. ¿Para qué no lo deja usar? Pues para no activar cámara, para no evitar más consumo y generar. Aquí él va a esperar a que la temperatura disminuya. Como no es ninguna temperatura, ya sabemos que es porque la línea SWI está fallando. Entonces el teléfono nunca va a salir de acá, porque si fuera que se elevó la batería porque el consumo, ya sea porque estaba cargando el cargador genérico y le estaba enviando un amperaje no adecuado y la batería se calentó demasiado, que nos salió ese error, o que estábamos teniendo la cámara activa grabando un video de mucha duración y se calentó demasiado el teléfono, nos va a arrojar ese error, y hasta que no disminuya entonces no va a salir. La otra es si no quiere, ya el teléfono se enfrió, si no fuera por la línea SWI, entonces lo tenemos que reiniciar oprimiendo la tecla Home y el de Power al mismo tiempo, haciendo un reinicio al teléfono forzado, y así poder entonces restaurar las configuraciones. Pero de acá no va a salir hasta que no esté pasando información de la batería hacia el IC de Power, llevando la temperatura a la batería, llevando información de las celdas y de muchas otras cosas más. En este caso el teléfono sí carga, pero no nos va a dejar usar. Ahorita lo conecté en un 33%, ahorita en un 38%, lo cual está cargando bien. En 5 o 7 minutos subió un 5%, pero nunca nos va a dejar usar el teléfono. Nunca nos lo va a dejar usar hasta que no solucione eso. Y acá un teléfono de estos se echaría a perder porque creeríamos que es otro componente el que está generando esto, y simplemente un filtro en el punto indicado, en la línea que es, nos está bloqueando el teléfono. Ahora voy a soldarlo y vamos a ver que de una funciona. Voy a tratar de soldarlo ahí.
Listo, aquí se está dificultando porque este punto de acá del filtro ya se me había deteriorado mucho, no tenía mucho donde soldarlo, por eso se está dificultando. Me gusta ese soldarlo con cautín porque no doy nada de calor ni afecto ningún componente, porque resulta que para soldar también un filtro de esos tengo que aplicar pues un calor a que la temperatura se funda, y para que se funda pues toda esta área. Sin embargo, en esta área hay pocos IC, pero sí están muchos IC acá cerca, y por el otro lado están todos los IC de radiofrecuencia. Entonces me gusta más soldarlos con cautín. No importa que no queden acomodados perfectamente, pero lo importante es que sí queden soldados. Entonces, después de que están soldados, ya tenemos solucionado. En este caso la mayoría lo soldo yo es con cautín, y así entonces logro dar solución a estos casos. Aquí podemos ver entonces la diferencia entre una batería original de una batería genérica, para nosotros poderlo saber. Por ejemplo, esta batería genérica trae el flex del conector soldado, que me va a servir para hacerme una herramienta, pero no va a servir para que funcione perfectamente. Aquí ya vemos el teléfono encendiendo perfectamente, y ya sabemos qué pasa cuando esa línea esté fallando en el iPhone 6. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando haya corto entre la línea positiva y negativa. Eso significa que puesto el multímetro en la escala de medición de continuidad, yo pruebo entre el positivo y el negativo, y hay corto cuando solo debería haber acá continuidad tierra y no acá. Esto es una falla que pone todos los condensadores en corto y 40 componentes en el iPhone 5 todos a tierra. Aquí lo pueden ver, tierra, un lado al otro, tierra, tierra, tierra. Acá tiene 4 componentes a tierra. Aquí todos los que nos muestre el plano tienen continuidad a tierra, inclusive la bobina que yo les explicaba, la bobina aquí arriba debe tener continuidad a tierra. Toco una pinza a tierra y la otra en la bobina, ahí lo ven. Y si la pudiera medir aquí al otro lado, la bobina tuviera tierra. Todo lo que esté conectado a la línea positiva tiene continuidad a tierra. Acá era cuando les decía que si yo acá mido continuidad a tierra, yo puedo quitar la bobina, y si acá descansa el corto de este lado, entonces el corto viene de este lado. Entonces toco acá y miro, entonces sé que entra este IC, a este IC entra. Entonces puede ser este IC, si este es el que más se calienta y está acá en corto entre el positivo y el negativo, yo pruebo que aquí de una ya sé que por este sector. Entonces quito la bobina, y si a este lado no hay corto ya, después que la retire, quiere decir que el IC, el que está en corto, solo cambio el IC y ya tendría solución. En este caso todos los componentes están en corto. Si yo analizo con la fuente de alimentación el consumo que va a tener, ustedes van a ver que va a ser un consumo muy alto. Voy a usar este cable, que tiene todos los conectores de los iPhone, para yo saber si tienen un consumo, un corto con la fuente de alimentación. Acá está el del 5S. Entonces estoy alimentando aproximadamente con 4.2 voltios. Cuando conecto, veo que acá me marca un consumo de casi 500 miliamperios, o 0.5 amperios o 0.50 en la que ustedes tengan digital. Esto de una me indica a mí que tiene un consumo de 500 miliamperios. Ese consumo es muy alto. Eso es un consumo que en la fuente mía, en la que acá estoy usando una digital,
conectada a esta otra análoga para que ustedes puedan ver acá. En la otra fuente se protegiera, me sonara de una como cuando medimos continuidad con el multímetro, y esto se debe a que la línea positiva está en corto. ¿Cuántas opciones tengo? 40 opciones para probar si cuál de ellas es el corto. Hasta que no encuentre cuál es el corto, no va a descansar la línea positiva, no va a descansar. En este caso lo hice acá voluntariamente, en este condensador que está cerca a este IC, que tiene que ver con radiofrecuencia. Ustedes van a ver que, por ejemplo, donde fuera un condensador de estos, si yo lo retirara, en este caso solo voy a quitar el corto que hice con estaño. Si yo lo retiro y se va el corto, ¿cómo sé? Pues analizo el color. ¿Cómo lo analizo? Ese sí no lo analizo con el digital, sino con este que es el de mesa, para que ustedes sepan cuál es. Este que está ahí es el que yo uso para hacer estos análisis. Entonces vamos aquí a mirar de cerca entonces el color, el aspecto de los condensadores. Yo acá puedo mirar si tiene una fisura, si tiene un color diferente. El condensador que habíamos hecho corto era este de acá. Entonces digamos que yo lo vea deteriorado, que lo vea de un color diferente, o vea sulfato ahí debajo de él, o vea algún quemonazo en la OAR. Quemonazo es como algo negro que haya hecho un corto muy alto. Yo miro cada uno de los componentes, y cada uno de los que están en el plano que me señalan que tienen continuidad a la línea bed battery, o a la línea directamente de la batería, que en este caso sería la PP Battery VCC. Entonces esa línea, ya sabemos, tiene 40 componentes directamente a ella. Y acá cuando ya pruebo, ahora cuando vuelvo y pruebo, ya no hay consumo, solamente cuando le dé al botón de power. Ya sabemos también a dónde hace contacto el botón de power. Si no tengo el flash conectado, ya sabemos que una tierra y la otra por acá en estos puntos de acá. Vamos aquí a mirar. Ahí lo vemos. Ahí vemos que está consumiendo, tratando de encender. Ahí lo vemos. En este caso esta fuente no es suficiente, y también por lo que le falta la línea. Sin embargo, este teléfono sí puede encenderse. Recuerden que lo único que hace es que no lleva información correcta del estado de la batería, pero esta fuente no le suministra un voltaje estable, por eso él vuelve y se apaga. Pero sí me sirve, y este cable me sirve para yo saber si está encendiendo, si tiene corto, si está recibiendo la orden de encendido. Acá por ejemplo la está recibiendo, ahí la está recibiendo. Puedo saber el estado cuando inicia. Si estuviera iniciando, estuviera por acá, ya sé que tiene un corto en otro componente, y trataría entonces de revisarlo. Ahí podemos analizar lo que pasa cuando la línea bed battery está en corto. Es muy importante esa línea. Ahora, esto es lo que sucede cuando ya no hay corto. Solo una da tierra, que es la negativa. Esta no puede tener continuidad tierra, y esta tampoco. Ese sonido que ustedes escucharon, ese sonido es carga y descarga de todos los condensadores. Por ejemplo, ahí ven un solo sonido. Quiere decir que todos los condensadores están cargando y están descargando los de la línea positiva de la batería. Carga y descarga de todos los condensadores. ¿Cuántos? Muchos condensadores, 30 condensadores aproximadamente en esa línea. Todos se cargan con el voltaje y se descargan cuando hago la prueba con el multímetro en la escala de medición de continuidad. Entonces, que nos quede muy claro lo que tiene que ver con la línea. Esta línea sí es normal, esta línea va a cualquier parte de tierra. Si se perdiera acá el conector, yo también tengo en el canal cómo reparé el de un 4S, como hice jumper. Eso aplica para cualquier teléfono, que se haya destrozado el conector de la batería. Y otra cosa también acá que quería aprovechar, es que muchas veces algunos teléfonos no encienden simplemente porque acá los caimancitos de la batería
de tanto desconectarlos y conectarlos se han vuelto como este, se dañaron completamente. Por eso a veces el teléfono enciende, a veces no enciende, lo encendemos, lo cerramos y después se apaga porque acá no está teniendo un buen, no está abrochando bien al conector de la OAR, no está abrochando bien, y por eso entonces también hay gente que se les acaba la paciencia, porque les enciende pero cuando lo arman ya no enciende, y puede ser simplemente una bobadita de estas. A veces, por ejemplo, estos pines los agarro y los cierro un poquito más, los cierro un poquito con una agujita acá, estos de acá los cierro para que puedan tener mejor contacto con la OAR. Sin embargo, esto también se puede cambiar en caso tal de que usted tenga una batería original y tenga el conector dañado. Usted puede cambiar este, es muy fácil, solo da calor por debajo, quita este y pone este, y simplemente así tiene solución. Aquí he tomado el conector de una batería genérica que me va a servir como prueba. En este caso, yo por ejemplo lo tengo conectado a los Caimanes de la Fuente y puedo saber si tiene corto o no tiene corto por medio de que estaría en algún caso pues reemplazando este múltiple conector de una manera sencilla. Conecto el positivo y el negativo. ¿Cómo sé cuál es el positivo y el negativo? Para eso tengo el multímetro, para mirar en continuidad. Pues toco una punta y toco a dónde va. Con el plano ya sé cuál es. Ya sé que acá es negativo, acá es positivo. Así miré las continuidades y pude saber. Ahora van a ver que acá intenta encender. Y esto me indica primero que no hay corto. Tiene un consumo en cero, apenas conecto la batería. Estoy bien. Voy a ver si el botón de power, el sistema de encendido está funcionando. Pues toco la línea cuarta y una pista a tierra y me tiene que mostrar alguna variación allá. Ahí vemos que intenta encender. En este caso ahí vemos que está tratando de encender y vuelve y cae a cero, por la razón que ya sabemos que como no le envía un suficiente poder, suficiente voltaje, no me está encendiendo. Pero esto puede servir en alguna ocasión para algunos de ustedes, poder probar, no botar las baterías, que van a servir para nosotros hacer algunas herramientas.